toca hablar de una persona clave para este género que tanto amamos y que justamente son los cómics de superhéroes, que si bien fueron creados de la mano de DC hacia finales de la década de los 30, fue de la mano de Marvel a principios de los 60 que tuvo su boom y que se reinventó lo suficiente como para seguir siendo relevantes al día de hoy. Y eso no hubiese sido posible de no ser por la intervención de una persona quien en apenas un puñado de años creó tantos personajes y tantos conceptos que llamó el interés de los lectores. Y sí, estamos hablando de nada más y de nada menos que de Stan Lee, quien tendría su primera colección propia acompañado del dibujante Jack Kirby con los Cuatro Fantásticos, que fueron desde el año 1961 a 1972, y después dejándola en manos obviamente de otras manos capaces. Él concretamente escribió los números 1 al 114, el argumento solamente del 115, retornó para el 120 y lo escribió hasta el 125 y se encargó de los primeros 6 anuales. Después, en una antología que presentaba pequeñas historias llamadas Tales of Astonishing, crea Ant-Man en el número 35, con Jack Kirby también en el año 62. También con Jack Kirby, el cual es un nombre que verán muy recurrentemente, crea y escribe los números 1 al 6 del Increíble Hulk en el año 62, pero lamentablemente por la falta de interés de los lectores fue cancelada y continúa las andadas del Goliath Verde en la antología Tales of Astonishing mencionada anteriormente. En compañía del dibujante Steve Ditko, tiene uno de los mayores hitos de su carrera, creando al sorprendente Hombre Araña en el año 63, de los cuales escribió del número 1 al 100, después volvió del 105 al 110, escribió del 116 al 118 y los primeros 5 anuales. En esta serie estuvo desde el año 63 al año 73, 10 años clavados, y como pasó con los Cuatro Fantásticos, le entregó la antorcha a otro grupo de creativos quien al día de hoy sabemos que han llevado al personaje a lugares muy interesantes y mucho más dramático que por ahí que estas primeras historias de Lee, que si bien agregaron a prácticamente todos los personajes secundarios importantes y a casi toda su galería de villanos, sí estaban enfocados por ahí en un estilo más campi que después se embarcaron directamente en lo trágico y en lo reflexivo. Con Larry Liefeld y Jack Kirby crea a Thor en Journey into the Mystery, otra de esas antologías que tenía Marvel, en el número 83 en el año 1962. Con la misma dupla y sumándose Steve Ditko, crea Iron Man en el Tales of Suspense número 39 del 63, otra antología de personajes de Marvel. Después tenemos un momento muy importante, tanto para Lee como para la editorial, donde con Jack Kirby crea a los Vengadores en el año 63 y escribe los primeros 34 números, extendiendo su colaboración entre los años 63 y 66. Posteriormente también crea a los X-Men con Jack Kirby, que acá en este punto ya nos preguntamos cuánto es de Lee y cuánto es de Kirby, ¿no? Lo cual es un debate que se ha sostenido muchísimo en los últimos años y que de hecho propias declaraciones de Kirby, quien no era tan animoso con Lee y que a veces lo trataba de por ahí apropiarse de méritos que no eran del todo suyos, llevaron a un montón de debates. Por lo que veo y por la presencia que está teniendo en todos estos puntos clave de la historia del cómic, me parece que a futuro ameritaría que cree un video dedicado al propio Kirby, así también intentamos desentrañar nosotros este debate. Pero volviendo a los X-Men, como dije, Lee escribió los números 1 al 19 entre el año 63 y 66. Después tenemos una cara nueva, Will Everett, con quien crea a Daredevil, y Lee escribe los números 1 al 9, 11 al 50, el 53 y el primer anual, extendiéndose entre los años 1964 y 1969. Después se hizo cargo de la serie regular del Capitán América, que venía desde el Tales of Suspense número 99, y escribió los números 100 al 41, que va del año 68 al 71, siendo quizás su última serie de esta etapa, la de Silver Surfer, personaje que venía de los cómics de los Cuatro Fantásticos, de los cuales escribió del número 1 al 18 entre los años 68 y 1970. Antes de continuar, ya que esto es como el génesis de todo, podemos hacer algunos comentarios, como por ejemplo,
ser el caso de Spider-Man, donde él toma este concepto que tenía DC de los sidekicks y lo convierte en un superhéroe por derecho propio. O bueno, en el caso de Hulk es bastante notorio la influencia de Jekyll y de Mr. Hyde, por ejemplo. Con los X-Men lo que hace es tomar un poco del clima que había en esos años. Él, años posteriores, declaró que el profesor Xavier y Magneto estaban fuertemente inspirados en Martin Luther King y en Malcolm X, por ejemplo, haciendo todo un paralelismo con esto de la discriminación. Después tenemos también otras cosas interesantes, como ser que él, si bien no son personajes que él creó, porque tanto el Capitán América como Namor venían de encarnaciones previas de Marvel, de la época de Timely, que curiosamente cubrí en la sección de shorts, así que si tienen alguna duda vayan y véanlo. Él lo que hace, saca esos personajes del freezer que habían sido heredados, porque en realidad Marvel es como una retransformación de esa empresa inicial, y los recupera a la línea principal, volviéndolos un activo más dentro de lo que eran los personajes de la editorial, cosa que es muy meritoria, aunque él mismo no los haya creado. Bueno, para el año 1972, Lee deja de escribir cómics mensuales y pasa a ser editor. Hay algunos cómics que podemos mencionar de este periodo donde él también es editor, como ser, por ejemplo, la tira de diarios de Spider-Man, que inicialmente hace con John Romita padre, y que van desde el año 77 hasta el 2018. Después, en el año 80, crea a el que es quizás su último personaje original para la editorial, que es She-Hulk, la prima de Hulk, en el año 80, de quien solamente escribe el número 1. Después tenemos un raro experimento con Solar Man 1 y 2 en los años 89 y 90, que en realidad era un personaje que venía de otra editorial, que Marvel lo agarra, saca 2 números y que después terminó yendo a otra editorial. O sea, algo que probablemente nadie recuerde. Después tenemos la creación de Ravage 2099, donde escribió los números 1 al 7, en conjunto con el dibujante Paul Ryan, entre los años 1992 y 1993. Básicamente este se trataba de un personaje original que se creaba en esta línea 2099, la cual eran legacies de los personajes actuales de Marvel en un futuro bastante lejano, siendo quizás el más recordado o el único que ganó cierto mérito, el de Spider-Man. Para el año 1990 dejó sus funciones habituales en Marvel, aunque continuó recibiendo el nada despreciable salario anual de $1 millón como presidente eméritos. Después de eso tuvo los intentos de crear como una pequeña editorial que terminó en una suerte de problema legal que no viene mucho al caso. Y ya que estamos hablando de los tribunales, en el año 2002, alegando que la compañía no estaba pagando su parte de las ganancias de las películas que presentaban los personajes que él había co-creado, los demandó. Sí, recordemos que por ese entonces ya estaban en marcha, o mejor dicho, ya se estaban estrenando las películas de Spider-Man y de los X-Men. Debido a que lo habían hecho como empleado, Lee no era propietario de ellos, pero en la década de 1990, después de décadas de ganar poco dinero concediendo licencias para televisión y cine, Marvel le había prometido el 10% de cualquier beneficio futuro. Lee y la empresa llegaron a un acuerdo en 2005 por una cantidad no revelada de 7 cifras. O sea, terminó ganando, cosa creo yo que se apoyaría un poco por la demanda que hicieron los herederos de los creadores de Superman a DC. Supongo que legalmente habrán usado ese antecedente. Es un caso interesante el de los creadores de Superman también. Seguramente podamos cubrirlo en otro vídeo de esta colección. Bueno, ya entramos al nuevo milenio. Tenemos la etapa ya bizarra de Lee, cuando ya deja de ser ese creador sesentoso de los anteojitos y empieza a disparatarla totalmente. Cuando en el 2001... Lee, Gil Champion y Arthur Lieberman formaron POW Entertainment para desarrollar propiedades cinematográficas, televisivas y videojuegos, siendo Lee el encargado de crear una serie animada basada en Pamela Anderson llamada Stripperella, la cual, si no me falla la memoria, pasaban en MTV. Sí, ya este es el Stan Lee delirante. Y ese mismo Stan Lee delirante estuvo colaborando por primera vez en su historia con la distinguida competencia de Marvel, la cual es DC, escribiendo un one shot llamado DC Comics Present Superman número 1 en el 2004, participando en la Detective Comics número 600 en el 89, y después siendo el creador de toda una línea que se extendió durante los años 2001 y 2002 y que trataba de reinventar los personajes principales del universo DC, pero desde un punto de vista fresco
y de 0 por parte del propio Lee. Y acá tenemos una lista larga que espero que me puedan acompañar. Por ejemplo, tenemos a Aquaman, dibujado por Scott McDaniel, a Batman, dibujado por Joe McCavert, a Catwoman, dibujado por Chris Bachalo, a Flash, dibujado por Kevin Maguire, a Green Lantern, dibujado por Dave Gibbons, a la Liga de la Justicia, dibujado por Jerry Ordway, a Robin, dibujado por John Byrne, a Sandman, dibujado por Walt Simonson, a Shazam, dibujado por Gary Frank, a Superman, dibujado por John Buscema, y a Wonder Woman, dibujado por Jim Lee, lo cual es muy gracioso porque sería Lee el título, o sea, Stan Lee y Jim Lee. Lo último ya que tenemos para resaltar en el ámbito de cómics es que hacia finales de la década de los 2000 tiene un acercamiento con el manga japonés, puntualmente en 2 títulos, siendo el primero último, acompañado por Hiroyuki Takei, quien no es otro que el creador de Shaman King, y que hicieron último para Shueisha entre los años 2008 y 2015. Casi en simultáneo, entre los años 2009 y 2011, también estuvo involucrado en el manga Hero Man con Tamon Hota, en este caso no para Shueisha, sino para Square Enix, y que también fue adaptado en un anime. Por ese entonces, lo siguiente que tenemos para mencionar es que fue el boom del MCU y que básicamente Stan Lee se convirtió en una suerte de mascota, apareciendo en todas sus películas y probablemente siendo bien remunerado por ello. Y fue ahí cuando un montón de casuales, que obviamente no somos nosotros, no los que leemos cómics, sino los que tal vez conocían a los personajes de algún dibujito o de las películas, empezaron a valorar la imagen mítica de Stan Lee, convirtiéndolo en un imaginario como una suerte de el creador de Marvel, idea que en el fondo no estaba tan equivocada, aunque más que nada es por una idea subyacente en su constante presencia en las películas y no basado en algo real. Pero es cierto que Stan Lee en gran medida fue el creador de Marvel, o fue quien convirtió a Marvel en lo que es hoy. Y como dije antes, si bien hay un debate bastante marcado entre cuánto es de Lee y cuánto es de los dibujantes que lo acompañaron, especialmente de Jack Kirby, al cual vimos nombrar un montón en los diferentes títulos que lo hicieron famoso, es innegable el genio que tuvo él y su humor, destacándose por ahí más en algunos títulos que en otros. En mi caso particular, por ejemplo, me parece muy bueno Spider-Man, toda su primera etapa de Spider-Man es fantástica. Los X-Men no me gusta tanto. De hecho, el título no llega a un buen puerto hasta que los reinventan como una década después. En el caso de los Vengadores es medio aburrido al principio, aunque tiene el bonus de traer de vuelta a Capitán América, pero es recién por el número más o menos 13, si no me equivoco, donde los personajes más importantes abandonan la colección y traen a personajes nuevos, Hawkeye, Quicksilver y Scarlet Witch, y ahí el título se pone muy bueno. O sea, es más divertido tener personajes débiles que personajes todopoderosos, porque cada vez tenés que ir escalando más el conflicto y en un momento no te da la espalda para que cada semana haya un semidios atacando. Bueno, en este caso las amenazas son por ahí menos poderosas, pero más interesantes. En el caso de Daredevil, por ejemplo, no hice una mención que él básicamente toma todo el concepto de un personaje de DC, que es el Dr. Midnight, quien brilló en la Edad de Oro, pero que después cayó en el olvido al no ser reinventado en este segundo grupo de personajes, que es la Tierra 1, es decir, todo lo de la Liga de la Justicia. Bueno, él aprovecha que ese personaje, si bien sigue estando y pulula cada tanto en los crossovers con la Sociedad de la Justicia, no es tan del dominio público, y él dotándolo de un aspecto muy icónico, lo cual me parece más que nada recae en el dibujante más que en él, pero cambiando esta condición de doctor que tenía el personaje del Dr. Midnight, lo vuelve un abogado, y esto abre el abanico de un montón de aventuras distintas, porque sí, desde ya, un abogado tiene mucho más que ver con el crimen que un doctor. Así que bueno, este fue un pequeño repasito de la vida de Stan Lee, más que nada de los cómics, contando un poquito su paso por las películas, el cual tristemente culminó en el 2018 con su fallecimiento, que obviamente no pasó por la nariz de nadie. O sea, todos supimos lo que pasó y el mundo lo lloró a Stan Lee, y merecidamente, más allá de cualquier debate. Así que bueno, como siempre me gustaría ahora leer sus comentarios. En este caso hay mucho que comentar, ya sea si han leído cómics verdaderamente escritos por Stan Lee, qué piensan de él, qué piensan de cómo sus propiedades han cambiado en el tiempo, qué piensan de las creaciones originales, qué piensan por ahí de estas últimas apariciones tan bizarras que tuvo, su paso, como digo, por la animación, cuando hizo la serie de la versión superheroína de Pamela Anderson, o
cuando reimaginó los personajes de DC o cuando estuvo incursionando en el mundo del manga. ¿Qué piensan de todo eso? ¿Alguno de ustedes los leyó? De hecho, yo tengo que reconocer que los mangas no los he leído, pero que probablemente lo haga y los traiga quizás en una suerte de crossover de las dos series de este canal, que son cómics en el recuerdo y mangas en la memoria. Bueno, eso sería como un... No sé ni cómo llamarlo, pero sería básicamente un crossover entre las dos colecciones. Así que probablemente en futuro lo vean. Sin nada más que decir, me despido. Como siempre, pidiéndoles el infaltable like y la compartida que hace que este canal pueda seguir creciendo y trayendo contenido de calidad. Y que se da la casualidad de que justo es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas. Así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.